Saludos amigos televidentes. En el día de hoy tenemos un interesante programa bien completo, donde vamos a tener la entrevista del profesor Filiberto Cruz, quien nos hablará de la historia dominicana, cómo se está enseñando, dónde se está enseñando, qué se está enseñando, cuál es la evolución de la historia dominicana, identificar los hechos históricos más importantes, los héroes de nuestro país. Interesante entrevista, no se la pierdan. Pero además también tenemos el tema de actualidad, donde vamos a tocar el tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana y una importante entrevista con el presidente de la Federación de Motoristas Dominicanos, el amigo Almanza, quien va a explicar su opinión sobre el planteamiento del plan de seguridad en lo que tiene que ver con la parte de los motoristas. No se pierda este interesante programa que tenemos hoy para todos ustedes. ¿Qué tú recomiendas a las autoridades dominicanas para poder nosotros, vamos a decir, relanzar el tema de la historia dominicana? Colón vino y le puso la española, no hispaniola, eso nunca se usó, eso es un invento. Lo español es Lo español es un invento de un cronista español, italiano, pero que vivió mucho tiempo en España. Tú ves muchas cosas que tenemos que corregir, hermano. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Esta semana la Cámara de Diputados volvió a aprobar iniciativas importantes. También se reunieron 31 comisiones y 3 realizaron descensos en provincias. Convirtió en ley el proyecto que regula el sistema penitenciario y correccional. Aprobó uno que regula el funcionamiento de los colegios, el de certificación de cítricos y resoluciones para construir la ciudad universitaria en Peravia, entrega de títulos a ocupantes de terrenos en El Ceibo y la que promueve y difunde el merengue. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la próxima semana escogerán las ternas para Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas. Aclaró que varios juristas aportaron a la Comisión del Código Penal, pero no a nombre del Poder Ejecutivo. La Asociación de Esposas y Esposos de Legisladores conformó su nueva directiva. Quedó conformado el Grupo de Amistad Dominico-Francés y el Dominico Brasileño recibió al embajador en el país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Saludos, Filiberto. Para mí es un gran honor compartir contigo este programa, esta entrevista. Tú como una persona historiador, catedrático universitario, que ha publicado muchísimos libros, más de 30 libros, sobre temas diversos de la historia dominicana y hasta del periodismo dominicano y su historia. En el día de hoy queremos compartir contigo esta entrevista como un conversatorio sobre temas que interesan a la opinión pública nacional y a gente como nosotros que nos gusta investigar, la clase política, la juventud, sobre estos temas. Y vamos a comenzar esta entrevista con el tema que tiene que ver con la historia, pero enfocándolo desde el punto de vista de cómo se está enseñando la historia hoy, qué se está enseñando y cómo impacta eso en una juventud para su formación de futuro. Yo te agradezco mucho esta oportunidad de conversar contigo y te dejo esa pregunta para primero tratar el tema, la historia dominicana, con tu experiencia, con tus investigaciones, sobre cómo está impactando en la juventud de cara al futuro. Mira, lo primero es que no hay una conexión entre los programas de estudio en la educación preuniversitaria y la universitaria. Hay unos programas
que distan mucho en su contenido de lo que nosotros impartimos en las universidades, en el ámbito de la historia, supongo que en las demás áreas del conocimiento también. Entonces no hay una conexión. Hemos siempre trabajado y abogado porque haya esa conexión entre los programas, porque entonces los que ingresan a las universidades, que son jóvenes de recién ingreso, que vienen de la secundaria, ¿verdad? Tú notas que no tienen un dominio elemental de lo que es la historia dominicana, ¿verdad? Entonces uno tiene que empezar prácticamente desde cero. Desde cero. Yo parto desde cero. Bueno, si ustedes conocen algo, me lo dicen con tiempo. Yo soy una persona que imparto mi clase de forma abierta y democrática, son cátedras abiertas a estos jóvenes de reciente ingreso. Y desde luego que uno trata de seguir lo que es el contenido del programa, que la universidad sí tiene un programa bien coherente de la historia dominicana, desde el poblamiento de la isla, porque muchos empiezan con el famoso descubrimiento de América, que no fue ningún descubrimiento. Nosotros la teoría del descubrimiento no la aceptamos. No la aceptamos. No, fue un encuentro casual, de eso podríamos hablar. Entonces empezamos con el poblamiento de la isla, pasamos por la época colonial, que es bien larga, que cubre 333 años, la época republicana o la época nacional y la época contemporánea. Esas son las grandes etapas de la historia dominicana en la cual nosotros trabajamos. Posiblemente tenemos problemas con el tiempo, porque es un cuatrimestre, no es un semestre, sí, claro. Son 48 horas de clase presencial, ¿verdad? Ahora estamos virtualmente, pero casi siempre es presencial, y abogamos porque regresemos muy pronto a la clase presencial, porque es más viva, es más interesante, ¿verdad? Que estar en unos cuadritos ahí enclaustrados, que uno no sabe si se fue uno, si volvió el otro. Claro. Filiberto, tú compartes el criterio de que como que la enseñanza de la historia en los años hacia atrás, como que, inclusive actualmente, como que al estudiante lo que se le hace es como memorizar hechos, fechas, personajes, sí, como que no profundiza. Es una metodología muy, muy atrasada y que no la recomendamos. Nosotros queremos hacer pensar a los estudiantes. Y si le digo, mira, si la historia empezó con el poblamiento, ¿qué ustedes piensan por dónde vino el poblamiento de la isla de Santo Domingo? ¿Por dónde entraron los primeros pobladores? Porque no son originarios. Correcto. De alguna parte vinieron, ¿verdad? Entonces vamos a investigar de dónde vinieron, ¿verdad? Hay dos rutas probables, ya aprobadas por la arqueología y la crónica del pasado, de esas dos rutas de poblamiento. Entonces lo ponemos a investigar. Ok, y los que entraron por el este se parecían bastante a los que entraron por el oeste, que vinieron de Centroamérica, por ejemplo, y entraron por el oeste. Mucha gente ignora que el poblamiento más antiguo de la isla vino por el oeste de la isla. Y uno después, como 1000 años después, vino el poblamiento que vino desde Venezuela, por las islas antillanas, las menores, que se iban pasando de ruta de isla en isla. ¿Y ese vino por dónde? Y entraron por el este. Por el este. Entonces vamos específicamente por el este, ¿por qué lugar más o menos? Que la gente se ubique. La región este del país, Higüey, El Ceibo, esa parte por ahí, esa parte. El extremo oriental de la isla, exacto. Por ahí entraron. Y vinieron después de Puerto Rico, que eran los pobladores más avanzados, los que vinieron de Puerto Rico, llamados ostionoides, por el asunto de que ellos vivieron en un lugar llamado Ostiones, Punta Ostiones de Puerto Rico. Y ahí viene ese nombre. De ahí viene el nombre. Estos eran ya agricultores. Entonces sabían cultivar la tierra. Entonces vamos a hablar de esas características para que la gente entienda que los primeros pobladores de la isla eran gente distinta porque provenían de distintos lugares o regiones americanas. Incluso la isla de Santo Domingo, al igual que todas las Antillas, fueron los últimos territorios americanos en ser poblados. Los últimos territorios en ser poblados. Aquí la población el poblamiento empezó hace aproximadamente entre 5.000 6.000 años de antigüedad. Empezó el poblamiento de la isla. Tú dices que lo del este era más bien Puerto Rico, esas cosas que vinieron. Eran un poco más avanzados de lo que ahora llamamos la isla de Puerto Rico, ¿verdad? ¿Y por el oeste? Bueno, estos llegaron desde la isla, desde Belice, Honduras, hay una ruta y entró, si tú te fijas bien en el mapa, nosotros estamos al este de Centroamérica. Correcto. Al este de Centroamérica. Y hubo un primer poblamiento que vino por ahí. Entró por el oeste de la isla, probablemente por la bahía de Puerto Príncipe, avanzaron por Pedernales y esa zona por acá, y finalmente en Azua fue donde encontramos un yacimiento, un poblamiento, un cementerio antiguo, cuyos estudios del carbono 14
¿verdad?, que nosotros utilizamos como método que nos ayuda a investigar la antigüedad de un hallazgo arqueológico, Sí. de unos restos humanos que encontramos en un lugar de Azua llamado Barrera. Ese es el primer poblamiento de Yo la lo isla. conozco en Barrera. En Barrera y Mordán, que está cerca, son dos comunidades azuanas. Mucha gente ignora eso. Bueno, claro. Y los estudios de carbono 14 dicen que esa gente que están enterrada ahí tienen más o menos 6.000 años de antigüedad. O sea que la primera población ahí en Azua, por Sí, el lado oeste. por ahí, mucha gente ignora eso. O no, hasta yo lo ignoraba ahora. Bueno, mismo. pues hermano, vámonos Y más de para- Barrera que Azua. Vámonos para la UAS para ir a un cursito allá. Este asunto. Pero no, más en el caso de Azua. Sí. Ese lugar Barrera. que Porque usted lo conoce encontramos bien. ese yacimiento. Es probable que haya más al sur profundo. También lo que pasa es que aquí no se apoyan las investigaciones. Eso es lo que yo te iba a preguntar, que cómo estábamos en eso de la investigación, de la historia, porque Bueno, imagínate tú, yo tengo muchos temas que investigar, que aclarar, que esclarecer o reescribir, porque la historia debemos estarla reescribiendo constantemente. Pero eso cuesta demasiado esfuerzo. ¿Quién va a financiar ese proyecto de investigación? y el Estado. El Estado tiene una editora nacional, tú publicas 1.000 libros, pero no te dan 200 para que tú lo vendas por ahí, pero realmente así no se puede. Es un cheleo. ¿no? No se puede porque una investigación seria y objetiva, en la cual tú te vas a arriesgar la faja, tu fama, tu capacidad, tú no la puedes festinar. Pues Tú tienes que entonces hacer un aporte. Según lo que tú estás diciendo, estamos muy atrasados en materia de En investigación. materia de investigación estamos muy atrasados en República Dominicana, lamentablemente. Mira, eso es grave porque un pueblo que no conoce bien su identidad tiene problemas. Tiene problemas, Muy muchísimos serio. problemas. así es. Por eso que yo te preguntaba cómo eso impacta en una juventud de cara al futuro, si no conoce bien todo este tipo de Ellos información. cambian de opinión, inmediatamente pasan, modestia y aparte, por nuestras manos. Ellos terminan teniendo una idea muy distinta a lo que es la historia. Son más críticos entonces. Sí, se torna claro porque es que la historia tiene que ser crítica. O sea, todos los análisis que hacemos en la historia son análisis críticos, no es seguimiento a nadie. Mira, hay muchas versiones sobre acontecimientos históricos, sobre hitos históricos. Sí, claro. Hay muchas versiones, pero la historia es una ciencia. Nosotros usamos como fuentes para estudiar no solamente las documentaciones que puedan existir, están los restos, todo lo que el hombre hizo con sus manos, la cultura material, la tradición oral, la historia oral. Hay muchas fuentes de la historia para uno investigar y confirmar los hechos. Filiberto, ¿y no será esa actitud, diría yo, como de abandono de la investigación histórica y de impulsar la historia, no será parte para tener, como quien dice, una juventud que no sea crítica, cuestionadora de los problemas de la sociedad? ¿No será parte de eso de un plan? No creo que sea como parte de un plan, pero es la deficiencia lo que genera esto. Es la misma deficiencia del Estado, el no aportar nada para las investigaciones históricas, por lo menos yo hablo pues, en mi área, excepto muchas publicaciones que viene haciendo el Archivo General de la Nación con Roberto Casá al frente. Que me dicen que ha hecho un trabajo muy fuerte. Roberto Casá ha hecho una revolución archivística en el archivo. Sí. Recuperó mucha documentación. ¿Cómo que le llaman perdida. ustedes? ¿El archivero? ¿Le llaman a eso? ¿A quién? A la gente que se dedica a eso, como que... Archivista. Sí, archivista, sí. Porque archivero ya tiene un poco despectivo. Sí. Pero ellos han hecho una revolución, han publicado cientos de libros, básicamente muchos de ellos reeditados, pero hay mucha gente que publica, investiga, hace un tema y lo publican, o escriben sus memorias, etcétera. Pero el archivo ha hecho una gran labor al frente de Roberto. Mira, Filiberto, con el permiso tuyo vamos a hacer una pausa ahora y después, cuando volvamos al otro segmento, yo voy a querer que tú me digas entonces, ante esa situación, ¿qué tú recomiendas que el país, el gobierno, nosotros como sociedad debemos hacer para vencer todos esos obstáculos que tenemos? Muy bien. Con el permiso tuyo, pausamos. Esta semana la Cámara de Diputados volvió a aprobar iniciativas importantes. También se reunieron 31 comisiones y 3 realizaron descensos en provincias. Convirtió en ley el proyecto que regula el sistema penitenciario y correccional. Aprobó uno que regula el funcionamiento de los colegios, el de certificación de cítricos y resoluciones para construir la ciudad universitaria en Peravia, entrega de títulos a ocupantes de terrenos en El Ceibo y la que promueve y difunde el merengue.
El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la próxima semana escogerán las ternas para Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas. Aclaró que varios juristas aportaron a la Comisión del Código Penal, pero no a nombre del Poder Ejecutivo. La Asociación de Esposas y Esposos de Legisladores conformó su nueva directiva. Quedó conformado el Grupo de Amistad Dominico-Francés y el dominico brasileño recibió al embajador en el país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Bueno, creo que sí, todavía se sigue hablando de la historia dominicana, mayormente para el 26 de enero, que se habla de Duarte, de cuando él libró nuestro país, de la invasión haitiana. También esos tres padres de la patria que nos ayudaron a que hoy seamos libres e independientes de todo eso. En la educación dominicana, en lo que tiene que ver con nuestra historia, hay muchos estudiantes que ya de los que están ahora mismo en la escuela no recuerdan prácticamente nada. Yo digo que sí, es la misma historia que nos cuentan en las escuelas y en las universidades, ya que es la misma. De estas yo recuerdo lo que fueron los 12 años de Balaguer, la dictadura de Trujillo, que sus pros, sus contras, la Constitución obviamente y la llegada de Cristóbal Colón a nuestra isla. Bueno, continuamos esta entrevista con nuestro gran amigo y distinguido catedrático, historiador, comunicador y muchas cosas más, Filiberto Cruz Sánchez. Gracias. Profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo durante muchos años, no hay ni que contarlo. Bien. Te decía en el segmento anterior que viendo lo que tú describes sobre la historia dominicana y su funcionamiento y todos los temas que hemos hablado, ¿qué tú recomiendas a las autoridades dominicanas para poder nosotros, vamos a decir, relanzar el tema de la historia dominicana y que tenga la importancia y que nuestra juventud, nuestra sociedad pueda darle la importancia que merece la historia dominicana? Que respalde las investigaciones, o sea, los investigadores que tengan algún tema de interés, que sea un aporte a la sociedad, porque no son temas que a mí me interesan en lo personal. Para que sea una investigación interesante, la investigación debe ser una respuesta a algún problema de la sociedad. Correcto. Para que no sea de que yo quiero escribir la memoria mía. La memoria tuya son interesantes, pero como política de Estado no, ¿verdad? Entonces, el Estado debe propiciar, debe apoyar a los que elaboramos proyectos de investigación y que a través de un jurado o un equipo técnico determine que ese proyecto de investigación va a tener algún impacto en la sociedad. Pero tiene que haber un respaldo financiero, porque es que no podemos iniciar investigaciones por sí mismos, porque no tenemos esa finanza. ¿Y el sector privado no puede ayudar en eso? El sector privado puede, claro que sí. De hecho, conozco varias investigaciones que se hacen, pero son casi siempre investigaciones como sesgadas, de interés personal o empresarial, etcétera, etcétera. Conozco varios textos interesantes que han sido respaldados por el sector privado. Okay. Por ejemplo, Fran Moya escribió el libro El Oro, ¿verdad? Sí. Que fue patrocinado por la Barrick Gold. La minera. Y hay una historia ahí. Sí, pero... interesante, pero entonces, bueno... pero no está completa. Sí. Tú sabes faltan otro dato ahí. Exactamente, yo creo que es importante eso, porque ese llamado a que el Estado, vamos a decir, el Poder Ejecutivo en este caso,
pueda apoyar a los investigadores. Es importantísimo. Pero yo te pregunto, si hacen un respaldo, verás que va a haber un florecimiento de las investigaciones. sí, porque es que eso también interesa cuando tú estás buscando informaciones nuevas. Pero eso escribe también tu te libro. motiva. Bueno, yo tengo varios libros inéditos. Yo tengo ahora como 8 o 10 libros inéditos. Pendiente para publicar. Pendientes de publicación, pero imagínate, las publicaciones están caras. Sí, y en términos de investigación, así dentro de ese ambiente que tú conoces y te desenvuelves, pudiéramos decir que pudieran existir demanda para hacer investigaciones, varios casos. ¿Cuántos casos? ¿Muchos casos? ¿Poco? Es que hay muchos temas en la Sí. historia dominicana que todavía no se han investigado como deben ser. Ok. Muchos temas. Incluso muchos de esos temas son manipulados. Principalmente tú te ¿Puedes mencionar alguno? en las redes sociales. Por ejemplo, el degüello de Moca, por ejemplo. El degüello de Moca. Ese es un tema interesante porque... Explícanos. bueno, porque sobre ese se ha difundido muchas versiones interesadas, basadas en la xenofobia, en el antihaitianismo, etcétera. Yo ni soy ni pro ni anti, simplemente como historiador profesional, yo investigo el hecho. La verdad. Y las fuentes históricas disponibles, por ejemplo, el diario de Salín, el diario de campaña de Salín, el que me escribe a mí sobre el degüello de Moca, de 1805, cuando de Salín se retira de Santo Domingo en abril y regresa por el Cibao hacia Haití. Él comete el famoso degüello, ¿verdad? En Sí, Moca Moca. y Santiago y zonas aledañas, que ha sido magnificado. Porque un historiador como Antonio del Monte Tejada, que vivió en esos años en Santo Domingo, porque no se había ido nunca a Cuba, él se fue a Cuba después, empezó a escribir y él es un testigo de esos hechos. Le dice que no fueron tantos, que fueron unos cuantos. Que no fue tan grande. No, porque se ha magnificado, se ha magnificado. Entonces, ese hecho, por ejemplo, puede ser esclarecido, pero para provocar odio o distanciamiento en el presente, no, para situarlo en su justa dimensión histórica. Y otros temas más. O por las relaciones dominico-haitianas en tiempo de Fabre Gefrar. Hubo un presidente en Haití que nos dio una ayuda grandiosa, llamado Fabre Gefrar. Cuando aquí se llevó a cabo la anexión a España, Ajá. el presidente Fabre Gefrar de Haití, por ejemplo, tiró una proclama de guerra contra España y llamó al ejército a defender la isla. ¿Por qué? Por un problema geopolítico, porque si pasábamos a ser una colonia española, la independencia haitiana estaba amenazada, en peligro. Exactamente, sí. Y además, Gregorio Luperón, yo no creo que haya un dominicano más patriota que Gregorio Luperón. Y en el libro de Luperón, Notas autobiográficas, que son 3 tomos, Sí. ahí hay varias cartas de Luperón dándole las gracias a Gefrar por la ayuda prestada. ¿Por dónde entraban las armas de la restauración? Los recursos. ¿Por dónde vino Duarte? ¿Por dónde entró Sánchez? Porque la frase de Sánchez, entró por Haití, ¿verdad? Sí. Eso tiene una historia bien profunda. Eso no es tan simple. Tienes razón. Eso tiene una historia bien profunda. Pero Duarte entró por ahí también. Porque ¿por dónde entrábamos? Sí. Porque estaban la invasión española, que tiene que ver con la restauración, con la anexión, fue en los puertos. Los puertos, inteligentemente, una estrategia militar. Vamos a tomar el puerto de Montecristi, el puerto de Samaná, el puerto de Santo Domingo. Todos los puertos fueron ocupados. ¿Por dónde iban a entrar los que vienen a defender la patria? No tenían que entrar por Haití necesariamente. Obligado, por tierra. Entonces no es que estamos ahora pero estas relaciones dominico-haitianas en tiempo de Fabre Gefrar pueden ser tomadas de ejemplo para que ambos países puedan cultivar una buena relación. Eso te iba yo a decir. Basado en esa experiencia y todo ese conocimiento histórico que tú tienes, eso puede definir cómo deben ser las relaciones de nosotros con Haití. Así es. es. Tú estás poniendo ese ejemplo. Porque yo quiero escribir un trabajo sobre eso, no lo he podido por falta de tiempo, pero ahí hay un tema interesantísimo. Correcto. Y una carta que Sánchez, estando en Haití, escribió, muy interesante, muy inteligente, que puede ser la matriz para una política de las relaciones internacionales entre ambos. Puede ser una referencia. Puede ser una referencia, correctamente. La carta de Sánchez. Sí, la carta de Sánchez. Una carta que él escribe. Que él escribe. Sí. ¿Tú la tienes, la carta? Sí, claro. Sí. Está en un libro llamado Sánchez, que es la biografía de los descendientes de Sánchez. Correcto. De Lugo Lobatón, etcétera. Escribieron un gran libro sobre Sánchez y todos los escritos de Sánchez están en ese tomo, en 2 grandes tomos, bastante desconocidos, pero yo los tengo. Mira qué interesante.
Los hechos históricos que tú entiendes más importantes de la historia dominicana, que tú puedas decirnos, señalar. Rápidamente te puedo decir las devastaciones de Osorio, por ejemplo, de 1605, 1606. Ahí se origina la división de la isla. Mucha gente no toma en cuenta que Haití, la historia de Haití empieza en 1640, posterior a las devastaciones. Cuando se dejó toda esa zona de campado libre del oeste, ahí los piratas filibusteros, bucaneros, provenientes de Francia y de Inglaterra, se asentaron por primera vez en La Tortuga, en una islita llamada La Tortuga, que hoy pertenece a Haití, está en el noroeste de la isla, y desde ahí empezaron a ocupar territorio y se establecieron ahí, y ya en 1640 un aventurero francés llamado Levasseur, señor Levasseur, ocupó La Tortuga y estableció un gobierno en La Tortuga, y más tarde vino Bertrand de Oregón y dijo, pero no podemos quedar en La Tortuga, mira, hay unos territorios abandonados en el oeste, que fue lo que abandonó Osorio, y por ahí empezaron a fundar las primeras ciudades que hoy tienen nombres afrancesados en Haití, ¿verdad? Y así que se funda Haití. Entonces. Y así que empezó Haití. La historia de Haití empieza en 1640, de acuerdo a mi punto de vista. Haití es una nación prácticamente importada, impuesta por la invasión francesa. Claro. Entonces está la misma revolución de Saint-Domingue, como le llamamos, que la gente llama revolución haitiana, pero que no hay revolución haitiana. Lo que hay es una revolución en una colonia llamada Saint-Domingue francés, que termina en 1804 y se transforma, deja de ser colonia y se transforma en una república, que es la República de Haití, que ellos reivindican el nombre, uno de los nombres que le daban los taínos a la isla era Haití. Ellos también usaban otros nombres. Colón vino y le puso la española, no hispaniola, eso nunca se usó, eso es un invento. Lo de español es lo español es un invento de un cronista español, italiano, pero que vivió mucho tiempo en España al servicio de los reyes católicos, ¿verdad? Y escribía en latín. Y en vez de la española hablaba hispaniola. Por ejemplo, en latín. Correcto. Entonces, y a ti tú ves muchas cosas que tenemos que corregir, hermano. O sea, estamos hablando de hechos históricos, las devastaciones de Osorio, la fundación de Haití. Las devastaciones de Osorio, que provoca. Ese es el acontecimiento más grande de la historia colonial dominicana. Las devastaciones de Osorio. La fundación de la colonia de Saint-Domingue, la revolución de esta colonia que termina en la República Haitiana, la política de querer fusionar la isla forzosamente, que nunca prosperó, porque tú no puedes unificar dos pueblos tan distintos y menos a la cañona. Que todavía se habla de eso en esta época. Es que eso no es posible, eso no es posible, lamentablemente, y no es que somos antihaitianos ni nada, simplemente que no es posible. Entonces que tenemos que llevarnos bien como dos estados separados, independientes, como Duarte lo pensó. Duarte es un genio. Lo que pasa es que a Duarte no se ha estudiado como debe ser. Cuando Duarte decía, yo admiro al pueblo haitiano, pero hasta ahí mi admiración. Pero espérate, no confunda mi admiración por ti, porque eso no quiere decir que tú te vas a meter en mi casa y a ordenar mi casa. No, ustedes son independientes, correcto, los felicitamos. Pero nosotros también tenemos derecho a ser libres e independientes. Eso es verdad, claro. Duarte era un genio. Filiberto, con el permiso tuyo, vamos a hacer otra pausa. Y en el segmento que venimos, entonces vamos a hablar, ya estamos hablando de los hechos históricos, ahora vamos a hablar de los héroes, las figuras que tú entiendes más importantes en la historia dominicana. Muy bien. Con el permiso tuyo, pausamos. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos.
Esta semana, la Cámara de Diputados volvió a aprobar iniciativas importantes. También se reunieron 31 comisiones y 3 realizaron descensos en provincias. Convirtió en ley el proyecto que regula el sistema penitenciario y correccional. Aprobó uno que regula el funcionamiento de los colegios, el de certificación de cítricos y resoluciones para construir la ciudad universitaria en Peravia, entrega de títulos a ocupantes de terrenos en El Ceibo y la que promueve y difunde el merengue. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la próxima semana escogerán las ternas para Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas. Aclaró que varios juristas aportaron a la Comisión del Código Penal, pero no a nombre del Poder Ejecutivo. La Asociación de Esposas y Esposos de Legisladores conformó su nueva directiva. Quedó conformado el Grupo de Amistad Dominico-Francés y el dominico brasileño recibió al embajador en el país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Filiberto Cruz Sánchez, historiador, catedrático universitario, comunicador y muchas cosas más interesantes. Estábamos hablando de los hechos históricos, ahora vamos a hablar de las figuras históricas, llamados héroes, protagonistas de la historia dominicana, no solo de su origen, sino vamos a llegar inclusive a lo más reciente. De esa historia que tú acabas de hablar ahora, que tú consideres los héroes más importantes, las figuras más importantes, te vi que hablaste de Luperón, salió de una vez. No, yo voy a retrotraerme a la época colonial, cuando se produjeron las devastaciones. Sí. Hubo un dominicano, que yo no le puedo usar todavía el gentilicio con este personaje, sino un criollo, nacido y criado aquí, mulato, llamado Hernando de Montoro, que encabezó la resistencia armada de lo que eran ya los criollos, o los mulatos, que posteriormente serán llamados dominicanos, ¿verdad? Y hubo una resistencia. Y hubo un dominicano, o un criollo, que emigró luego a la ciudad de New York, que en ese entonces no se llamaba tampoco New York, sino Nueva Ámsterdam, porque era una posesión de los holandeses, llamado Juan Rodríguez, que viene siendo el primer dominicano, si se quiere, que emigró a la eterna ciudad de los rascacielos. Okay. Por ejemplo, ese dato casi nadie lo conoce, pero buscando los archivos, hemos encontrado cartas que él escribía y están publicadas ya. ¿Para qué año estamos hablando de eso? De 1606. Ese fue un barco holandés, porque los holandeses querían apoyar la resistencia armada. No llegaron a dar el apoyo prometido, pero sí permitieron que algunos criollos emigraran con los barcos holandeses y se fueran a Nueva Ámsterdam, hoy Nueva York. Seguimos hablando de figuras. De esas figuras, bueno, posteriormente, ya a principios del siglo XIX, vamos a conocer a José Núñez de Cáceres. José Núñez de Cáceres es el que proclama la primera independencia dominicana. La gente cree que es la del 44. No, la primera independencia dominicana es la de 1821, del 1 de diciembre. De José Núñez de Cáceres, que fracasó. Pero todas las independencias de América del Sur fueron un proceso. Bueno, Venezuela, por ejemplo, donde se inició la lucha de la independencia en Latinoamérica. Se proclamaron varias repúblicas, la primera república, la segunda república de Venezuela, la tercera independencia, y finalmente que se logra la independencia total y definitiva. Eso empezó aquí en Santo Domingo con Ciriaco Ramírez. Ciriaco Ramírez era un azuano que ya desde 1808 venía luchando por la independencia dominicana. Continuó con la rebelión de los italianos, continuó con la independencia efímera, llamada así porque apenas duró 70 días o 7 semanas. Sí. La independencia de José Núñez de Cáceres, que el presidente Abinader ahora vio un decreto donde se formó una comisión de historiadores para evaluar históricamente este acontecimiento. Seguimos con las figuras. Bueno, entonces a partir de ahí vienen los trinitarios, que son muchos, con Duarte a la cabeza. No me voy a detener ahí porque imagínate, se nos iría el programa. Pero están los trinitarios, seguimos con Gregorio Luperón, continuamos con el presidente Jiménez, que fue un gran patriota, olvidado. El presidente Juan Isidro Jiménez, que cuando se produjo la invasión norteamericana de 1916, y que para defenderlo a él, dijo, no, a mí no me defiendan. Prefirió renunciar y está la carta de la renuncia.
a la presidencia, que no es fácil encontrar un dominicano que renuncie a la presidencia de la República. Sí, eso no abunda. Eso no se da. Eso casi no se da mucho. Y por ahí seguimos con figuras estelares de la época contemporánea como Juan Bosch, Peña Gómez, que yo lo considero próceres de la República. A Juan Bosch y a Peña Gómez. Sí, yo lo considero dos próceres. Eso es ya la parte más tramo, reciente. Es el último tramo, claro, está Camaño y Manolo Tavares. ¿Qué más atrae? Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo consideramos próceres de la República? Bueno, porque dedicaron su vida a defender los mejores intereses de la nación. La historia moralmente tiene que defender los mejores intereses de la patria. ¿Tú consideras Bosch y Peña Gómez próceres? Próceres de la República. Por su aporte a la democracia. Sí, claro. Hicieron un gran aporte. Y Bosch, lo que más sobresale de Bosch es su honestidad. Sí. Políticamente tal vez uno entiende algunas cosas. Algún comportamiento. Algún comportamiento político de Bosch, principalmente en los años 70, 80 y en 1990, cuando Peña Gómez le fue a llevar prácticamente un apoyo incondicional. Y él dijo que no necesitaba ese apoyo. No, eso es verdad. Y perdió las elecciones por 14, 20 mil votos, no fueron diferentes. Un porcentaje muy poco ahí. Prácticamente la ganó. Pero hermano, si usted le está llevando... Tú sabes que eso eran de los triunfos, entre comillas, del doctor Joaquín Balaguer. Exactamente. Eso lo ganó prácticamente Juan Bosch. Yo siempre digo que Balaguer nunca ganó unas elecciones limpiamente en este país. Su delegado decía eso. Sí. Yo, no hay manera de que me convenzan de que ganó en el 66 y lo que siguió por ahí. En el 78 entregó a regañadientes. En el 86 hubo un problema ahí porque Magluta fue el que ganó. Pero entonces Magluta cometió el error de legalizar la estructura. Ahí hay 80.000 votos observados. Que finalmente se formó una supercomisión. Problema interno otra vez. Problemas internos. Pero mira, exactamente. Eso que tú hablas de Bosch y la honestidad, te voy a confesar que yo fui una persona que estuve muy cerca de Jacobo Magluta. Sí, yo sé. Y en el gobierno de Juan Bosch, de los 6 meses que duró, Jacobo Magluta era uno de los ministros o de los secretarios de más confianza. Magluta fue secretario de Finanzas del a los 24 años. Con 24 años de edad. Ese conocía a Bosch muy bien porque era su confianza en ese tiempo. Me confesó a mí una vez hablando él y yo, precisamente para la elección del 90, cuando él quería también apoyar a Bosch y Bosch tampoco aceptó el apoyo de él. Tampoco quiso. Cuando el PRI, sí, claro, no lo aceptó. Que el PRI era una fuerza importante. Sí, en ese y momento. yo fui el mediador entre ellos y el partido de Bosch, que Jacobo me mandaba, para pedirle a él que estaba dispuesto a apoyarlo, y Bosch dijo que no lo aceptaba. Te lo digo personalmente, esos son hechos que uno lo vivió. Y una de las cosas que Jacobo Magluta me decía de Bosch, cuando yo le preguntaba, porque ellos eran compadres, ellos eran un asunto muy cercano. Inclusive en la casa que Jacobo Magluta vivía en Puerto Rico, cuando él vino para acá, Bosch ahí fue que quedó a vivir, en esa casa. Mira la relación que había. Imagínate. Él era padrino de la hija de Jacobo Magluta de Consuelito. Y me dijo él a mí, Jacobo Magluta, Bosch es el hombre más serio que yo he conocido en la República Dominicana. Así mismo me lo dijo, es un hombre serio, honesto de verdad. Yo me quedé sorprendido así, porque viniendo de una persona tan cercana a Bosch, y ahora te oigo a ti diciendo eso, realmente, para reafirmar ese criterio. Y es verdad que era un hombre con... mira que es un mérito muy sobresaliente, más como tú sabes cómo está la clase política latinoamericana, no solamente la dominicana, sino en sentido general, que está siendo muy cuestionada, ¿verdad? Entonces Bosch con su honestidad, eso no se discute. Y lo de Peña Gómez, que tú dices que es un prócer de la democracia, sin lugar a dudas, los aportes del doctor Peña Gómez a la democracia dominicana, la estabilidad que hoy tenemos en gran parte de esos líderes que hay que vienen. Y su desprendimiento. Sí. El hecho que venía postergando sus aspiraciones, después se reencontró con Jacobo, si tú quieres, no, está bien, después. Esos son ejemplos de grandeza, ¿no? Decía, en esa misma dirección, el difunto Jacobo Magluta y Peña Gómez, que en paz descanse, y vos, que en paz descanse, todos muertos. Sí, claro. Decía que el hombre que más trabajó en este país para ser presidente y que merecía por eso fue José Francisco Peña Gómez. Claro. Y era verdad. Era verdad. Pero esos son los líderes y hay que recordarlos, sus hechos y cosas así, que son las cosas que uno tiene que tener como referencia. Ahora hay un tema que yo no quiero cerrar el programa sin tratarlo contigo, Filiberto. Ahora en abril 5 se cumple el Día del Periodista. Así es. Tú tienes hasta un libro y has escrito muchos artículos sobre el desarrollo del periodismo hasta la época actual, digital. Sí, yo tengo, ¿qué tú nos puedes decir sobre eso en estos tiempos? Tengo 2 libros. Uno llama Historia del Periodismo Dominicano, que es más resumido, y otro, Los medios de comunicación en República Dominicana, desde el Diario de Colón hasta la época digital. Sí, así que se llama así. Entonces, el 5 de abril se conmemora el Día del Periodista Dominicano, porque ese día se fundó el primer periódico en la historia dominicana, el primer periódico impreso, que lo fundó el prócer
Núñez de Cáceres, de quien hablamos hace un rato. Oye bien. Para mí Núñez de Cáceres es el fundador de la actividad periodística en Santo Domingo. No solamente publicó el Telégrafo Constitucional, un 5 de abril que cayó jueves, Sí. sino El Duende y La Miscelánea, que casi no se conocen, pero yo tengo imágenes de que esos periódicos, como prueba de que esos periódicos existieron y circularon poco, pero el Telégrafo Constitucional, se dedicaba a publicar noticias de la entrada y salida de los barcos, etcétera, pero no hay nada referente ahí a la conspiración que él venía encabezando con mira a la independencia. Correcto. Pero es el primer periódico. Él compró una imprenta que la trajo un francés. Cuando vino la invasión francesa, ellos vinieron con un impresor llamado Joseph Blockers. Y cuando los franceses fueron derrotados, que salieron de la isla, él le vendió la imprenta a José Núñez de Cáceres. Con esa imprenta, José Núñez de Cáceres empezó a tirar volantes, como se dice ahora, proclamas, etcétera. Después fundó el Telégrafo Constitucional y cuando se fue del país, producto de la invasión haitiana de 1822, se llevó la imprenta a Caracas y allá fundó 3 periódicos también en Caracas y salió de Caracas y se fue a México y desde México seguía publicando seguía publicando informaciones sobre los acontecimientos en Santo Domingo. Entonces, no merece todas esas cosas de José Núñez de Cáceres, considerarlo como el padre del periodismo dominicano. Claro que sí, porque yo hablo de periodismo impreso. Sí. Luego, ya más adelante, cuando a final del siglo XIX empezaron a llegar las telecomunicaciones, cuando los franceses establecieron el cable francés, como lo llamaba la gente, ya empezamos a recibir noticias internacionales, porque antes las noticias de fuera venían en los barcos. El barco era el único medio que nos ponía en contacto. De comunicación. Sí, había que esperar a que llegara el barco, y ahí se hizo famosa la expresión, ¿qué fue lo que trajo el barco? De ahí que viene cuando el barco llegaba al muelle, al puerto, ahí se armaba una fiesta. Sí, la curiosidad de la gente, acudía en masa, y ahí se buscaba, pero mira, en Francia hubo una revolución hace 7 años. Sí. O sea, nos enterábamos tardíamente de las informaciones. Y ahora, Filiberto, que tenemos esto de las Imagínate redes, ahora. Con las redes. Con estas redes. ¿Cómo tú evalúas eso? No, yo considero las redes como un gran paso de avance. Ojalá que se puedan seguir usando con fines positivos, ¿verdad? Porque también se difunden muchas mentiras, muchas manipulaciones, muchas cosas, se presta todo. Pero están suplantando los medios de comunicación tradicionales. Totalmente. Incluso ahora mismo, si tú no estás en las redes, tú no suena. No suena. Tú tienes que subirlo a todas las redes sociales. Yo lo veo como una revolución. En el ámbito de la comunicación, claro que sí. Una revolución tecnológica que nos ha impactado, que nos ha cambiado la forma de vivir. Ya sin el celular no podemos andar, desde el celular tú resuelves muchísimos problemas. Entonces nos ha ayudado muchísimo. Lo único que me preocupa es el uso a veces de estas redes con la jocosidad, la morbosidad, las noticias falsas, las manipulaciones, que parece ser como que predominan demasiado en los medios. Fíjate que tú escribes un tema, yo a veces escribo en mi cuenta de Facebook sobre un tema político, histórico, cultural. Entonces la gente que invade mi muro y empiezan a hablar, como que no conectan con lo que yo quiero. Con lo que tú sí. Entonces yo digo, déjame dejar eso así, pues no le voy a responder. Bueno, Filiberto, muchísimas gracias por esta oportunidad que tú nos has dado para compartir contigo esta entrevista, conversación. Vamos a tener que seguir en estos temas porque hay que ayudar mucho a educar, a orientar y a motivar a nuestra sociedad. Más adelante, con mucho gusto. Te agradezco mucho esta importante entrevista que nos ha dado en el día de hoy. Muy bien. Así vamos. Esta semana la Cámara de Diputados volvió a aprobar iniciativas importantes. También se reunieron 31 comisiones y 3 realizaron descensos en provincias. Convirtió en ley el proyecto que regula el sistema penitenciario y correccional. Aprobó uno que regula el funcionamiento de los colegios, el de certificación de cítricos y resoluciones para construir la ciudad universitaria en Peravia, entrega de títulos a ocupantes de terrenos en El Ceibo y la que promueve y difunde el merengue. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la próxima semana escogerán las ternas para Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas. Aclaró que varios juristas aportaron a la Comisión del Código Penal, pero no a nombre del Poder Ejecutivo. La Asociación de Esposas y Esposos de Legisladores conformó su nueva directiva. Quedó conformado el Grupo de Amistad Dominico-Francés y el dominico brasileño recibió al embajador en el país. Cámara de Diputados de la República Dominicana.
Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Bueno, nosotros nos enteramos del anuncio de esta medida que, buena intencionada, anunció el presidente de la República, Luis Abinader, mediante los medios de comunicación. Nosotros no fuimos consultados, siendo los actores principales de esta medida, y nosotros lo que vemos es que esta medida va a contribuir a resolver un problema que por décadas nosotros le hemos venido predicando, de que aquí se tiene que dividir los 4 sectores que conviven dentro del renglón motocicleta de la República Dominicana. Que nosotros lo vemos excelentemente bien, lo que queremos es que el proyecto tenga fruto y que el proyecto tenga, se le dé la credibilidad, porque la población está viendo eso y quiere resultados. No que anuncien un proyecto más por anunciarlo y por coger cámara y por hacer un gusto mediático. Entonces, nosotros estamos en eso, en que el proyecto se haga bien, y nosotros le hemos dicho al presidente, y se lo hemos dicho en algunos públicamente, que nosotros como organización sindical del país estamos totalmente de acuerdo y vamos a colaborar y vamos a apoyar el proyecto, pero haciendo un proyecto que sea un proyecto sostenible y que sea un proyecto concreto para que la población y la buena intención que tenga el presidente se le haga una realidad. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Esta semana la Cámara de Diputados volvió a aprobar iniciativas importantes. También se reunieron 31 comisiones y 3 realizaron descensos en provincias. Convirtió en ley el proyecto que regula el sistema penitenciario y correccional. Aprobó uno que regula el funcionamiento de los colegios, el de certificación de cítricos y resoluciones para construir la ciudad universitaria en Peravia, entrega de títulos a ocupantes de terrenos en El Ceibo y la que promueve y difunde el merengue. El presidente Alfredo Pacheco adelantó que la próxima semana escogerán las ternas para Defensor del Pueblo y Cámara de Cuentas. Aclaró que varios juristas aportaron a la Comisión del Código Penal, pero no a nombre del Poder Ejecutivo. La Asociación de Esposas y Esposos de Legisladores conformó su nueva directiva. Quedó conformado el Grupo de Amistad Dominico-Francés y el dominico brasileño recibió al embajador en el país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Bueno, en esta semana iniciamos la Semana Santa. Iniciamos la Semana Santa después de escuchar al presidente de la República, Luis Abinader, exponer
su plan de seguridad ciudadana. Varios temas sobre la seguridad ciudadana, líneas generales. En una primera etapa, señala desarme en gran parte de la población, el manejo del tema de los motoristas y otro tema importante para la seguridad ciudadana. Ustedes vieron la entrevista del representante líder sindical de una parte importante de los motoristas de la República Dominicana con ese tema de la seguridad. Sucede que del parque vehicular que hay en la República Dominicana, 4.8 millones de vehículos, el 55% son motores. Lo que quiere decir que esta es una medida que va a impactar en una gran parte de la población. Usted puede estar de acuerdo o no con las medidas que se han anunciado, pero en gobernanza lo más importante es tener un plan. Bueno o malo, tener un plan. El presidente ha dado el primer paso para un tema que en todas las encuestas que se hacen en este país aparece como el segundo o tercero o cuarto de los problemas principales de la sociedad dominicana. Es saludable que haya un plan. Hay que darle seguimiento, hay que hacerlo cumplir y entre toda la sociedad dominicana debemos contribuir a este plan, porque el tema de la seguridad nacional, de la seguridad de los ciudadanos, es un tema que tiene que estar por encima de banderías políticas, por encima de intereses particulares. De manera pues que nosotros tenemos que tener la atención en este plan, que es una primera etapa, que vaya desarrollándose e informando a la población punto por punto, tema por tema, un seguimiento permanente. Lo que funciona bien, consolidarlo. Lo que funciona mal, lo cambiaremos. Pero es importante tener un plan, porque con un plan usted sabe para dónde va. Si no tiene plan, no sabe para dónde va. Y ese es un tema de interés de la población y del país. Ya vamos esta semana a Semana Santa, a propósito de que hablamos de seguridad ciudadana, que tiene que ver también con el problema del tránsito y la movilidad que tendrá la población en esta semana. Es importante señalar que estamos en una Semana Santa con pandemia, no es una Semana Santa normal, y que aquí hay una responsabilidad individual, que cada ciudadano que decida ir a la playa, o decide ir al campo, o decide ir a un río, tiene que cuidarse, y tiene que cuidar a los otros, usar su mascarilla, las medidas de precaución, de higiene, pero también tiene que acudir a donde tenga que ir con todas las medidas protocolares que las autoridades están imponiendo, porque hasta ahora apenas 800,000 personas han sido vacunadas con la primera dosis y ya estamos en un plan de vacunación para la segunda dosis. Es decir, que la mayor parte de la población está expuesta a un contagio. Quiere decir que la pandemia no ha pasado. El que vaya a salir de Semana Santa tiene que tomar medidas protocolares para evitar los contagios. Pero además, usted se va y cuando regresa también tiene que evitar accidentes de tránsito, porque en este país, señores, los accidentes de tránsito que han ocasionado muerte, somos uno de los países en América Latina que estamos con más accidentes de tránsito que han provocado muerte en sus ciudadanos, principalmente en motores. Entonces, tenemos que manejar con cuidado, con prudencia, con precaución, no consumir alcohol, el que está manejando, para evitar muertes innecesarias en este momento de Semana Santa. Dos retos tenemos por delante los ciudadanos dominicanos esta semana. Control con la pandemia y control con el manejo del tránsito para evitarle muerte a la República Dominicana. Esa es nuestra responsabilidad y ese es el mensaje. Lo que salen de Semana Santa y al regreso de Semana Santa, mucha precaución, mucha responsabilidad a la hora de tomar un guía, pero también a la hora de compartir con sus familiares, con sus amigos, para evitar contagio y que evitar también que en este país se produzca un rebrote que entonces haya que estremecer, que tomar medidas más drásticas de encerramiento para la población. El compromiso está ahí, es una responsabilidad individual. Las autoridades también tienen responsabilidad, pero hay una responsabilidad individual de cada uno de nosotros para pasar una Semana Santa tranquilo, cada quien como entienda, pero con el respeto a los demás, evitando muerte en accidentes y evitando contagio con la pandemia. Muchas gracias por habernos sintonizado en este programa y lo esperamos para el próximo programa
con más contenido interesante. Muchas gracias.